Toda la historia se construye sobre una especie de espacio ficticio, pero a la vez muy reconocible en muchas geografías, que viene a ser un lugar, digamos, de frontera, de litoral, donde conviven las fuerzas del turismo con las fuerzas de paisaje natural. En este caso el sitio está enclavado en un espacio protegido, y también con el espacio industrial, ¿no? Entonces, en este sentido, podría ser perfectamente determinadas zonas de Huelva, igual que podría ser perfectamente determinadas zonas de Cádiz o de San Roque, pero igual podría ser muchos otros lugares del Mediterráneo donde se producen estas circunstancias, ¿no? Fenómeno turístico, fenómeno natural y industria. Al final lo que viene a ser es una especie de recreación de un mundo, de un ecosistema social, donde hay distintos tipos de personajes que interactúan y que básicamente se pelean, ¿no? Lo que muestra al final es una serie de tensiones en las relaciones humanas, en un espacio que en todo caso sí hay una fuerza predominante, que es una industria petroquímica muy potente, en torno a la cual se vertebra todas las relaciones, ¿no? Porque esa industria petroquímica, que es una fábrica de una industria de hidrocarburos que se llama oil gas, es la que determina al final la que concentra un poco los juegos de poder y establece un poco la jerarquización de las relaciones con todos los ámbitos, con los ámbitos de la política, con los ámbitos de los medios de comunicación, con los ámbitos de las asociaciones vecinales, incluso con los ámbitos de las asociaciones medioambientales. Sí, es un personaje, el de Federico Castilla, un personaje con un perfil directivo, un nivel de responsabilidad muy alta. Se supone que con unos parámetros de exigencia, incluso de gusto desarrollados, ¿no? Acostumbrado a ser cosmopolita, y que tiene que ir a la central porque se ha producido un accidente, hay un trabajador que ha tenido un accidente laboral y está en una situación muy crítica, entonces eso le obliga a él un poco a descender un poco a la miseria de tocar el terreno, ¿no? De tener que hablar pues con la familia del trabajador, con el responsable sindical, con las asociaciones del entorno, y al final es una especie de descenso que él hace a los infiernos, pero que al final lo que viene a demostrar un poco es que él no es mucho menos miserable que todos esos personajes miserables con los que tiene que empezar a interactuar debido a esas circunstancias, ¿no? Al final pretendo mostrar, ¿no? Otra cosa es que lo haya conseguido, que incluso la persona de que tiene más éxito muchas veces puede ser tan fracasado como la persona más miserable, ¿no? Porque el éxito siempre es algo relativo, ¿no? Y si nos fijamos en este personaje, que se supone que es un prototipo de ganador, cuando escarbamos un poco en su vida doméstica nos damos cuenta que es una persona absolutamente insatisfecha, que se manejan las relaciones tirando siempre de la infidelidad, con una forma de concebir las relaciones sentimentales en lo único que importa es el sexo, digamos, casi depredador, ¿no? Y es una persona que es moralmente bastante reprobable, ¿no? Con lo cual al final la moraleja que cabe plantearse es, bueno, realmente el éxito es una cuestión muy relativa e incluso los ganadores tienen un trasfondo de perdedores importante. Hay una dinámica de relación entre industrias contaminantes, que pueden ser petroquímicas o de otro tipo, y su entorno, que son bastante aberrantes en el sentido de que viven de ellas, pero a la vez provoca la enfermedad de los ciudadanos, ¿no? Al final es una relación muy viciada, donde incluso las personas están dispuestas casi a ceder su propia vida, ¿no? Es un poco, entiendo, lo que debió ser en otro tiempo la relación de los esclavos que trabajaban en las pirámides y los señores de aquel tiempo, ¿no? Que la construcción de las pirámides les permitía vivir, pero a cambio le acababa con su vida, ¿no? O estas construcciones de las grandes catedrales de otros tiempos, donde la gente vivía para construir la catedral y se creaban barrios enteros en torno a la construcción de las catedrales, que es verdad que te daban la vida, pero al final te la quitaban, ¿no? Eso en el capitalismo moderno se puede ver en muchísimos sitios, en muchas dinámicas, en muchísimas instalaciones de la industria petroquímica, como las que se describen en el libro, en Circunstancias del Litoral, que nada más que tiene uno que pasearse por muchos sitios, como decía, de San Roque, de La Línea, incluso de Huelva, Polo Químico, para comprobar que existen unas relaciones muy degeneradas al final, ¿no? Poco sanas en cuanto a lo que ofrece y lo que te dan estas relaciones, ¿no? Y al final es un poco triste porque digamos que ese señor feudal
que es el señor feudal de toda la vida, al final lo que te está es quitando la vida, pero a la vez dándotela a través de, bueno, pues de esa caridad, ¿no? Encubierta, ¿no? Hacía mucho tiempo que me interesaba reflejar la figura de un personaje que viene un poco de las cenizas del 15M, ¿vale? Porque durante mucho tiempo asistí como espectador, no me cogió con la edad, pero asistir como espectador un poco al desarrollo del 15M, que yo creo que a muchísima gente en España pues le infundió una gran esperanza de cambio. Y es cierto que al final el 15M, querámoslo o no, ha envejecido mal, ¿no? Y me interesaba mucho mostrar la figura de una persona, digamos, que vivió eso muy directamente como protagonista, y ver de qué medida todas esas ilusiones depositadas en aquella eclosión han ido al final desvirtuándose por la contundencia impuesta de los acontecimientos, ¿no? En este caso el personaje de Berta, pues es un personaje que vive el 15M en carne propia, que lo vive siendo estudiante, ejerce el periodismo y a partir de ahí pues empieza a ejercer la intención del periodismo militante, pero muy pronto se da cuenta de que eso que ella anhela de la pretensión del cuarto poder, la intención denunciadora del periodismo, cae aplastado por la evidencia de que, primero, el periodismo es cada vez más un oficio muy devaluado, y segundo, el poder que era tal, el cuarto poder, ha quedado absolutamente arrinconado debido un poco a esa devaluación frente a otros poderes que son los que imponen la agenda y los que marcan un poco lo que hace un periodista, ¿no? Entonces es un personaje efectivamente quizás el más combativo de todos, pero que se choca tercamente con una realidad, y es que la realidad no permite heroicidades, ¿no? En este sentido es un panorama bastante pesimista, pero diría que casi es realmente más bien realista que pesimista. Claro, yo pretendía también mostrar de qué manera, en buena medida, en los últimos años, determinados medios online están yendo por, digamos, transitando por un recorrido quizá distinto, complementario, paralelo, pero en todo caso diferente del de los medios tradicionales, ¿no? En cuanto a las inquietudes, ¿no? Seguramente el medio tradicional sigue teniendo un peso en cuanto a la credibilidad, que además no han perdido. Yo creo que es importante que se mantenga, pero desde luego son medios quizá que están más supeditados a la cuestión de las inversiones publicitarias y de los compromisos, ¿no? En ese sentido, pues el personaje femenino tiene un blog que lo ejerce como denuncia, y se da dando cuenta que la agenda que ella intenta marcar no tiene nada que ver con la agenda que marcan los medios tradicionales, ¿no? Lo que ocurre es que al final ella tiene una visión un poquito deformada, quizás incluso un poco por incompetencia profesional, ¿no? De concebir el periodismo como un oficio excesivamente militante, ¿no? Y muy alejado de la distancia que siempre se presumió al oficio, ¿no? De esto de la objetividad, de la distancia, de la equidistancia, y en este sentido pues es un personaje que lucha un poco contra, en buena medida, incluso molinos de viento, ¿no? El acercamiento mío al fenómeno youtuber tiene que ver con mis circunstancias de padre de hijos pequeños, y tengo que decir que a ellos les debo primero mi preocupación con el tema, y en segundo lugar todo el conocimiento sobre ese universo que aparece en el libro, porque ellos me han ayudado mucho a la labor de documentación, ¿no? Cuando uno piensa que un youtuber con 11 años puede resultar algo exagerado, yo creo que no conoce a niños de 11 años, porque es una evidencia, mis propios hijos que tienen más o menos esa edad, es una evidencia que hay muchos niños de esa edad que ya están incluso convirtiéndose en youtubers, ¿no? Y que sus principales referentes son youtubers. Ellos lo que hacen es consumir básicamente vídeos de youtubers que utilizan ese tipo de lenguaje, y ellos aspiran algún día a ser youtubers. De hecho, yo a mi hijo le preguntaba, me sorprendía porque yo en otro tiempo, en mis tiempos, quería ser lo que todos hemos querido ser, ¿no? Pilotos de avión, bomberos, pero mis hijos querían ser youtubers, ¿no? Entonces me parece un mundo fascinante, porque implica en cierta medida una degradación del discurso, con unas preocupaciones estéticas bastante vacuas, ¿no? Muy simples, ¿no? A lo mejor los vídeos que consumen mis hijos son únicamente la grabación de una
un juego durante 20-25 minutos, ¿no? Yo he hecho esfuerzos también un poco por mi interés por la novela, pero también por comprenderlos a ellos, que veían en un vídeo de 25 minutos de un youtuber jugando a un juego y que les pudiera reportar más que, por ejemplo, 25 minutos de una película de cierta calidad infantil, ¿no? Y no he encontrado nada, con lo cual me producía bastante incredulidad, sobre todo cuando veía los volúmenes de seguidores, de followers, de suscriptores que tienen esos canales, ¿no? Con lo cual me parece algo fantástico, y también me parece algo extraordinario la manera en que muchos padres, digamos, han dejado a los niños un poco libres por la pradera de YouTube, pensando, bueno, que era un sitio expedito y libre y sin ningún tipo de miedo. Y ahí hay absolutamente una fauna de todo tipo, ¿no? No es para nada una pradera dócil ni amable, sino que te puedes encontrar con muchas cosas que no creo que sean recomendables ni encajables para niños de esa edad, ¿no? Entonces todo eso, pues al final eclosionó en este personaje que representa un poco mi perplejidad un poco en torno a todo eso, ¿no? En torno a de qué manera, en cierta medida, YouTube está haciendo crecer de manera, digamos, artificial a niños que con 11 años deberían estar pensando en otras cosas, ¿no? Aquí se junta un poco todo, ¿no? También ahí hay un intento de mostrar la realidad de una familia monoparental donde en este caso una madre soltera, tiene la necesidad de trabajar para sacar adelante un hijo, ¿no? Y la dificultad que eso entraña cuando las condiciones laborales son pésimas, ¿no? En este caso ella es una persona que en un momento de la novela se insinúa que cobra en B, cobra en negro, no es ni siquiera autónoma, trabaja de noche, no tiene ningún tipo de soporte de ayuda familiar ni de otro tipo para poder cuidar a ese niño, con lo cual ese niño, digamos, que pasa muchísimas horas a la intemperie de las redes sociales y de unos hábitos de vida que, bueno, pues se levanta, por ejemplo, y no va ni siquiera al colegio, la falta innecesaria de constancia de la madre en el cuidado pues empieza a desfigurarle un poco lo que está bien y lo que está mal, a obrar de manera no adecuada, y también me interesaba mostrar un poco de qué manera las condiciones laborales que estamos padeciendo de cierta descomposición influyen también en la formación de los futuros ciudadanos, ¿no? Hay una parte de la novela que también me interesa mucho detener la mirada un poco sobre la cuestión de la solidaridad. Entonces también me ha ocupado y preocupado durante mucho tiempo la manera en que la solidaridad en determinados ámbitos pues se utiliza, ¿no? Que tiene mucho también un poco con la parte de la responsabilidad social corporativa, ¿no? La responsabilidad social de las empresas muchas veces implica, bueno, pues el apoyo a colectivos, pero también un poco con el deseo casi de limpiar la marca, ¿no? Entonces la solidaridad en este caso pues se concentra en torno a, en este caso, una fundación Banco de Alimentos, de cualquiera que conoce, que está dirigido por una persona con cierta integridad, con mucha moralidad, de base muy cristiana, casi de misa diaria, ¿no? Una persona recta, y después tiene allí trabajando un personaje que es un poco el de mantenimiento, que es un auténtico golfo, un sinvergüenza, un bruto, que es lagartijo, que utiliza la solidaridad en su beneficio, ¿no? ¿Cómo? Pues por ejemplo, él se dedica básicamente a robar artículos del banco de alimentos y a venderlo a los bazares de su entorno, ¿no? O, por ejemplo, se dedica a vender papeletas de una supuesta rifa para conseguir fondos para un supuesto trasplante de médula de un chico que es muy mediático porque ha salido en muchos medios. Obviamente ese dinero nunca llegará al chico, pero él se dedica a vender esas papeletas y a utilizar un poco el sentimiento de la gente que se aflige o que se muestra su solidaridad con ese chico para coger dinero y gastárselo en la tasca, ¿no? Porque me interesaba mucho mostrar de qué manera al final la solidaridad puede ser utilizada en el mal sentido. Por otro lado, Lagartijo es mucho más que eso, es un personaje absolutamente despreciable, digamos un bruto que maltrata a su mujer, que estuvo en la cárcel por darle una paliza cuando era miembro de seguridad de una discoteca, una paliza a un cliente, y que durante la novela tiene seguramente el comportamiento más bruto de todos, ¿no? Sí, hay una frase de un proverbio sioux que en un momento determinado un personaje de la novela, que es un músico, Tana, que es acompañante de Amanda, la cantante, pues le dice al director de responsabilidad social corporativa, que yo creo que encarna muy bien un poco la filosofía, quizá incluso de todo el libro, ¿no? De qué manera el dinero
lo aguanta todo, pero hay cosas que no aguanta, ¿no? Y no aguanta, por ejemplo, la destrucción del medio ambiente, la degeneración del ecosistema y determinadas cuestiones que están ahora sobre la agenda, como es todo esto que estamos viendo del calentamiento global, de la destrucción del ecosistema, de lo que estamos perdiendo como mundo, como planeta, ¿no? Y entonces un poco el espíritu del libro podría contenerse perfectamente en esta frase del viejo proverbio Sius, que por otro lado es también por otro lado muy cándida, ¿no?